Buenas noches con todos. En el presente video vamos a presentar el caso de simulación desarrollado paso a paso en una farmacia llamada Sol de Oro. Para ello presentamos en primer lugar la simulación que realizaremos, que es la simulación de Monte Carlo. Esto para el curso de Modelamiento Sistémico y Simulación en la Universidad Nacional de Ingeniería, curso a cargo del ingeniero Luis Alberto Ulfe Vega. Los compañeros del equipo somos Garavito Gutiérrez, Edwin José, Málaga Ortega, Miguel Ángelo, Palomino Tupto, Kevin Niswood, Carranzo Ortiz, Edward Bill y quien les habla, Ruiz Ovalle, Cristian Eduardo. En primer lugar, vamos a presentar el caso. Es la atención de los pacientes de la farmacia Sol de Oro. Para contextualizar, dada la pandemia del COVID-19, lo que se busca es priorizar el cuidado de la salud. Eso a través del distanciamiento social, el limitado aforo en centros cerrados o en centros públicos, y esto es lo recomendable para que haya menores contagios. Y por eso es que también otra recomendación es que las personas permanezcan el menor tiempo posible dentro de estos recintos, a fin de no generar colas. Para hacer el análisis, lo que se va a determinar es que es necesario o recomendable adicionar una nueva ventanilla de despacho en dicha farmacia. Para ello, los parámetros utilizados son el turno de atención, 12 horas, lo cual también se determina que se producen 236 atenciones por turno, con una media de atención de 8 minutos, una desviación estándar de 1.5, la media de llegada de los pacientes de 0.3 aproximadamente pacientes por minuto, y que el aforo máximo permitido en cola es de 5 pacientes en espera. Esto a fin de evitar que no haya esa aglomeración. Por otro lado, lo que también se va a determinar es sobre los tres medios de pagos que contiene esta farmacia, que son el efectivo, la transferencia bancaria o la tarjeta de crédito, a fin de determinar cuál es el medio de pago más utilizado y cuál es el medio de pago que genera mayores ingresos a la farmacia. Presentamos en este gráfico el proceso de atención de cada uno de los pacientes, llegando a hacer su cola y o al ser el primero de la cola, se dirige al despacho que se encuentre vacío. Como se puede notar, el aforo máximo permitido es de 5 personas a fin de que se tenga ese distanciamiento recomendado. Los datos que utilizaremos son los siguientes. Para el tipo de pago, efectivo, transferencia y tarjeta, tiene sus respectivas frecuencias, los cuales suman 236 atenciones. Del mismo modo, los gastos en medicinas por cada paciente se han establecido en 6 intervalos, de un rango de 41.5 soles, con sus frecuencias respectivas, hallando el total sumado. Como primer paso dentro de nuestra simulación, se hace el establecimiento de los rangos. Para ello, se hace en primer lugar el del tipo de pago, el cálculo de la probabilidad de que el pago sea por cada uno de ellos, siendo calculado con la división de la frecuencia de dicho tipo de pago entre el total, que es la suma de todas las frecuencias. Por otro lado, la probabilidad mínima y la probabilidad máxima. La probabilidad mínima siempre parte desde el valor cero. A este se le suma la probabilidad del tipo de pago respectivo para hallar la probabilidad máxima. La probabilidad mínima del tipo de pago siguiente es igual a la probabilidad máxima anterior, llegando así a través de este proceso a que la última probabilidad máxima sea 1. El tipo de pago de esta columna se replica de la primera a fin de ser útil para las fórmulas en Excel. Recalcar que todos los cálculos que se harán dentro de esta simulación se hace en el software Microsoft Excel. Por otro lado, en el gasto en medicinas por paciente, el cálculo de la probabilidad es la misma, la división de la frecuencia entre el total, teniendo la probabilidad mínima desde cero, sumándole a cada una la probabilidad anterior para poder hallar la probabilidad máxima, que al final es 1. El valor mínimo se replica de la primera columna, se halla el valor máximo menos el valor mínimo y la probabilidad también se replica. Estas 5 columnas nos serán útiles para nuestros cálculos posteriores. Como segundo paso, se halla el tiempo de interllegada entre paciente y paciente. Este tiempo es en el que llega un paciente para su atención en la farmacia. Está determinado en minutos. Para ello, enlistamos cada uno de los pacientes con un reloj el cual marca la hora en la cual el paciente llega, un valor aleatorio determinado como fórmula en Excel, y
el tiempo de interllegada que es calculado a través de la media de aproximadamente 0.3 pacientes por minuto, y este tiempo de interllegada es calculado como -1 entre este valor de la media por el logaritmo natural del valor aleatorio respectivo. Como tercer paso, hallamos el tiempo de atención que tiene cada uno de los pacientes en la ventanilla de despacho. Para ello utilizamos un nuevo valor aleatorio por paciente. Recalcar que estos valores aleatorios son distintos en cada uno de los pasos a fin de que no haya una dependencia entre cada uno de ellos. Luego, en base al valor aleatorio de cada paciente, que es calculado como fórmula de Excel, se halla el valor Z, que es determinado por la distribución normal estándar inversa del valor aleatorio respectivo. Con este dato, además de la media de atención y la desviación estándar, se halla el tiempo de atención, que es calculado por la suma de la media más el producto de Z por la desviación estándar. Como paso número 4, para poder asignar cada uno de los clientes a las ventanillas de despacho, partimos del supuesto que los 3 primeros pacientes que llegan se dirigen respectivamente al despacho 1, al despacho 2 y al despacho 3, dado que, como es el inicio, estos 3 despachos están vacíos. Para determinar a partir del cuarto paciente en adelante a qué ventanilla va a ir, se establece cuál es el valor mínimo en dicho momento de hora de término entre los 3 despachos, viendo que, en este caso, el valor mínimo para el cuarto paciente está en el despacho número 3. Es por ello que el cuarto paciente tiene como hora de inicio y como ingreso el despacho número 3. Lo mismo se va haciendo para los demás pacientes. Para el paciente número 4, se ve cuál de las 3 horas de término de los despachos anteriores es el menor. Como se puede ver, el despacho número 1 tiene el valor mínimo, es por ello que el paciente número 4 se dirige al despacho número 1. Y así se continúa con cada uno de los clientes. Como siguiente paso, para determinar el tiempo de espera o tiempo que permanece un cliente desde que llega hasta que es atendido, se hace en primer lugar la resta de la hora de inicio en el despacho respectivo menos la hora de llegada del paciente. Valga decir, como este paciente número 3 se va al despacho número 3, se hace la resta entre la hora en que inicia su atención, 1.20, menos el reloj, la hora a la que llegó. Por ello es que su tiempo en cola es de 0 minutos. Por el contrario, en el paciente número 4, él llegó en el minuto 6.99, pero su hora de inicio de atención fue en el despacho número 3 en el tiempo 9.34 minutos, dando un tiempo de espera en cola, la diferencia entre este inicio en despacho menos la hora en la que llegó, que es 2 minutos.35. Y así se va determinando el tiempo de espera en cola de cada uno de los pacientes. Repetir que esto se determina restando el inicio de su atención menos la hora en la que llegó. Luego, para ver la formación de cola en la atención, primero ya explicamos cómo es el tiempo de espera en cola. Para determinar el tiempo que está un paciente dentro del sistema, se utiliza la fórmula de la diferencia entre la hora de término del paciente menos la hora en la cual llegó a la farmacia. Es por ello que se determina el tiempo que demora o el tiempo que toma un paciente dentro del sistema de atención en la farmacia. El inicio de servicio se determina viendo cuál es mayor, si el inicio en el despacho o la hora en la cual llegó. El valor máximo entre estos dos es el tiempo de inicio en el servicio. Para ver si es que un paciente o si es que hay pacientes en cola, se ve si es que no hay ningún despacho vacío a fin de determinar esto. Luego, como podemos ver en este gráfico, se ve que a lo largo del turno de atención se muestra un comportamiento aleatorio en la formación de la cola. Sin embargo, podemos notar que sí se llega a sobrepasar el valor máximo permitido, que es de 5 pacientes. Por ello es que notamos que sí hay un cuidado que tomar respecto a las colas en esta farmacia.
Por otro lado, para determinar el tipo de pago y gastos en medicina, se forman los rangos obtenidos en el paso 1 y se utilizan los valores aleatorios. Para hallar el tipo de pago utilizado por cada paciente, se utiliza la función buscar B en la tabla que se explicó al inicio, que se formó con los rangos del tipo de pago, para hallar a qué tipo de pago corresponde este valor aleatorio dentro de dicha tabla. Y así es como se halla el tipo de pago de cada uno de los pacientes. De la misma manera, para poder determinar el gasto en el cual incurrió cada uno de ellos. Recordar que estos valores aleatorios son distintos entre sí. Luego de obtener toda esa data que es respecto a una sola simulación, se procede a hacer la simulación para 10 días, dado que en 10 días se busca determinar si es que es viable la solución planteada o no. Por ello, con los datos obtenidos se realiza para estos 10 días, a fin de generar los intervalos de confianza para cada valor analizado, los cuales son el promedio de atención, 8.22 minutos, y el monto recaudado aproximadamente de 9.717.24 soles. Luego se halla la desviación estándar y hallando el límite inferior y el límite superior de cada uno de estas variables estudiadas, con intervalo de confianza del 95%. Eso mismo se hace para el monto recaudado por cada uno de los tipos de pago, por transferencia, por tarjeta, el monto total, el tiempo de espera en cola, para las personas que pagan en efectivo, para las personas que usan transferencia y para las personas que usan tarjeta de crédito. Estos datos se utilizan utilizando en Excel lo que es el establecimiento de hipótesis. Esto para poder generar estas tablas. Como conclusiones, vemos que los datos en las simulaciones se pueden plantear para poder hacer mejoras dentro del sistema, a fin de disminuir el tiempo de atención o el tiempo de espera de los pacientes en cola. Es por ello que se recomienda contratar un nuevo trabajador, abrir un nuevo despacho a fin de mitigar el riesgo que se genera por las personas que están en cola, ¿no? Y también disminuye el tiempo de atención de cada una de las personas. Con esto damos por finalizado la presente exposición. Muchas gracias por su atención.